Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Excavemos un poco más acerca de la anatomía del pecado. Muchas veces el pecado no solo sucede inesperadamente, de repente, a menudo hay un proceso. Es importante entenderlo, porque si podemos entender este proceso, tenemos la oportunidad de prevenir la devastación que el pecado puede traer a nuestra vida. Recordemos la carta de Santiago. Comienza diciendo que no empieza con Dios. Aunque es conveniente incorporar a Dios en la imagen, el apóstol Santiago nos asegura que nos metemos en este problema únicamente por nosotros mismos, y este es un proceso triple. Iniciación, el pensamiento en nuestra cabeza. Incubación, el desarrollo del deseo maligno en nuestro corazón. Y finalmente la incorporación, el trabajo de ese deseo en nuestra vida y en la vida de los demás. Santiago lo remata con el proceso final que termina en incapacitación o encarcelación. Quedar atrapado y sin salida, que es la muerte. Completando el pensamiento con la declaración en Santiago 1:16 que dice: amados hermanos míos, no se engañen. No nos dejemos engañar, amados. Al permitir que Cristo gobierne continuamente en nuestras vidas, el proceso de pecado se puede atrapar al principio para evitar que germine y crezca. A través de todo esto nos damos cuenta de que no son los pensamientos los que pueden venir a nuestra cabeza los que nos matarán, sino los pensamientos que elegimos entretener. Una vez que entran en ese reino, la anatomía del pecado comienza a tener lugar. ¿Por qué fracasamos en nuestra batalla contra el pecado? Porque realmente, de verdad, no lo hemos entendido en su raíz. Destruye nuestro mundo y consigue que no podamos desarrollarnos realmente como cristianos si no estamos luchando activamente contra el pecado. Y lo curioso es que muchos de nosotros, los cristianos, fracasamos en nuestra batalla contra el pecado porque realmente no lo hemos entendido en su raíz. Con esto quiero decir que el pecado tiene una esencia, una naturaleza, y no empezamos a obtener la victoria sobre él si no iniciamos a entender cuál es esa naturaleza. La historia de Adán y Eva se parece mucho a nuestras propias historias de vida. El diablo nos hace dudar y oponernos a las leyes de Dios. Nos dice mentiras blancas hasta que comenzamos a encontrar el pecado deseable y a romper la ley de Dios. No termina ahí. Tratamos de protegernos repartiendo la culpa o tratando de usar la fuerza de voluntad para superar el pecado. El diablo ha hecho planes para sabotear nuestras vidas. A menudo lo hace con nuestra plena participación, a modo de tentarnos a pecar. Convertirse en cristiano no nos hace inmunes a la tentación, de eso debemos estar plenamente convencidos. El Evangelio de Lucas comparte la historia de cuando Jesús mismo fue tentado por el diablo. Ser tentado no es un pecado, actuar según la tentación sí lo es. Todos pueden dar una razón de por qué han pecado. Sin embargo, ser provocado no es una excusa. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén. Nuestra causa del pecado está dentro de nosotros mismos. Es nuestra propia naturaleza, nuestra propia lujuria. Cuando el diablo nos tienta, nos ceba con los placeres temporales del pecado para que pueda atraernos y seducirnos. Pero cuando el placer desaparece, estamos atrapados en un matrimonio tóxico e impío con la responsabilidad de los pecados que cometimos. Solo en retrospectiva podemos ver claramente el producto terminado del esquema del diablo. Fue un sabotaje. El placer se desvanece y lo que queda de él nos boicotea, nos obstaculiza la vida. Nuestra muerte espiritual y física es el objetivo final de Satanás. ¿Cuál es nuestra defensa contra la tentación de pecar?
Jesucristo, solo el Señor Jesucristo. Caemos en la tentación porque estamos tratando de satisfacer algo dentro de nosotros mismos. Nos estamos engañando al satisfacer nuestros deseos legítimos de una manera ilegítima. Dios nos hizo para estar completos y satisfechos en una relación con Jesucristo. Solo a través de Jesús podemos vivir como deberíamos vivir. Esa es la manera de superar la tentación, recibir y amar a Cristo. Apliquémoslo a nuestra vida. Jesucristo es el único que puede satisfacer nuestro corazón anhelante e inquieto y ayudarnos a resistir la tentación de pecar. Hoy te invito a conocer a Jesús. ¿Estás caminando con Él? ¿Encuentras tu satisfacción solo en Jesús? Pasemos tiempo en oración con Él mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.